Cuando dice composición de fuerza es para sacar el resultado de la acción de dos o más fuerzas. Ahí donde dice composición de fuerzas, que está en amarillo, y más abajo dice de la misma dirección. Cuando dice de la misma dirección, que está en color verde, significa colineales y pueden ser del mismo sentido y de sentido contrario. Fíjense ahí en el gráfico que la fuerza F1 y la fuerza F2 están colocadas, la F1 de color verde y la F2 de color azul. La composición de esos dos, la suma de los dos es la flecha roja que está debajo donde dice el mismo sentido, y la definición es que la resultante es la suma numérica de las intensidades de las fuerzas dadas. La dirección y el sentido es el mismo. Ese se refiere a la primera, que dice el mismo sentido. Abajo, donde dice de sentido contrario, hay una flecha verde F1 en un sentido hacia la derecha y la fuerza F2 azul en un sentido hacia la izquierda. Para hacer la composición o resultante es la flecha roja que se encuentra debajo, a donde dice sentido contrario y una flechita roja, y fíjense, abajo dice en la definición colineales de sentido contrario. La resultante de esta parte que estamos hablando de sentido contrario es la resta numérica de las intensidades de las fuerzas dadas. La dirección es la misma y el sentido está dado por el sentido de la fuerza de mayor intensidad. Miren que la flecha roja ahí donde dice sentido contrario va para el lado del sentido de la fuerza F1, que es la mayor. Para hacer la composición de dos fuerzas concurrentes se puede utilizar el método gráfico, que es el que vamos a usar ahora con GeoGebra. Y fíjense en la definición, se aplica la regla del paralelogramo. Dadas dos fuerzas concurrentes, su resultante es igual a la diagonal del paralelogramo, que resulta de trazar las paralelas a cada fuerza por el extremo de cada vector, tal como se muestra en la siguiente figura. Eso vamos a explicar detalladamente con GeoGebra. Lo que queremos hacer ahora es presentar la introducción, qué es lo que queremos lograr en este video. Ya hicimos dos videos anteriores de representación gráfica de fuerzas en coordenadas polares, y el último video era representación de fuerzas en coordenadas polares usando deslizadores con el software GeoGebra. O sea que a partir de ahí tienen que mirar esos dos videos para poder hacer este video. Ahora les voy a mostrar el objetivo de este trabajo. Acá ustedes están mirando dos fuerzas F1 color verde y F2 color rojo, ahí donde está el paralelogramo color naranja. Y después tienen la palabra resultante. La resultante es la suma de los dos vectores F1 y F2, la suma de las dos fuerzas F1 y F2. Da la resultante, y para que el sistema se mantenga en equilibrio, la equilibrante es igualito a la resultante, es igual en dirección, módulo, pero de distinto sentido. Y acá coinciden con el mismo punto de aplicación, que es el punto A. El punto A va a ser para nosotros el objeto rígido que queremos actuar con las fuerzas. O sea, sobre el punto A está trabajando la fuerza F1 y F2 solamente, ¿no es cierto? Y nosotros después vamos a hacer cómo sacar la resultante. La resultante es la suma de F1 y F2, ¿no es cierto? Y la equilibrante es la opuesta a la resultante. O sea, lo que vamos a hacer acá es suma de fuerzas colineales y fuerzas concurrentes. En este dibujo tenemos fuerzas concurrentes porque las direcciones de las fuerzas F1 y F2, fíjense, forman un ángulo determinado. Si yo observo en los deslizadores de abajo, la fuerza F1, que está en color verde, esta que muevo acá, esta que muevo acá,
Esta es la fuerza F1. Esta fuerza F1, ahí dice que tiene 39,3, que nosotros lo vamos a representar kilogramos fuerza. ¿Y qué ángulo tiene? Y acá está mostrando que tiene un ángulo de 0 grados. La fuerza F2 es la fuerza roja. ¿Vieron? Y la fuerza roja F2 tiene 40,3 kilogramos fuerza. ¿Qué ángulo forma? Forma un ángulo de 211 grados. No coloco en el gráfico porque si no el gráfico se queda todo mezclado y no se entiende nada. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Miren esta fuerza F1, 39,3. ¿Ven? Y acá arriba, donde muevo, esta fuerza F1, ahí muevo, dice también 39,3 y 0 grados. Miren, 39,3 y 0 grados. ¿Vieron? Ahora vamos a la fuerza F2. Tiene 40,3 y un ángulo de 211 grados. Acá, 40,3 y 211 grados. Después, la resultante tiene su resultado en las dos leyendas que están acá. Ahí dice resultante, miren. La resultante es 21,29 y tiene un ángulo de 282,91 grados. Y la equilibrante es el mismo valor, pero observen, dice 102 grados en la equilibrante con 91 y la resultante dice 282,91. Son ángulos que estos dos tienen ángulos, que la equilibrante y la resultante tienen ángulos que difieren en 180 grados porque tienen la misma dirección. Ven, 102,91 más 180 grados da 282,91. Bueno, ahora acá vamos a hacer algo para que ustedes observen. Primero decirles que este F1 que yo muevo, esta F2, la equilibrante y la resultante, estos se denominan textos dinámicos. O sea que cuando yo muevo el gráfico, los deslizadores del gráfico cambian también los valores de las leyendas ahí arriba. Miren F1 que toco acá abajo. Dice 39,8 y acá dice 39,8. Pero si yo muevo, voy a poner acá en un valor, por ejemplo, de 40. F1 vale 40 y vamos a dejarle por ahora con 0 grados. ¿Ven? F1 vale 40. Ahí ustedes están viendo que F1 vale 40. Y F2 vamos a darle un valor 50. Ahí está, un valor 50. Hago como un zoom para achicar la pantalla. Y fíjense esta característica. Estas dos fuerzas son concurrentes porque tienen distinta dirección. Si ustedes suman 40, la fuerza F1, más 50, en forma numérica, en forma escalar, sale 90. 40 más 50 es 90. Pero fíjense que sumando como fuerzas, es decir, como vectores, 40 kilogramos más 50 kilogramos es el valor que dice un resultante. Es decir, que 40 kilogramos más 50 kilogramos da 25,91 kilogramos. Y ahí también me da el ángulo para que se produzca el sistema en equilibrio. Nosotros le agregamos la equilibrante porque estamos estudiando en física las fuerzas en estática. Estática significa las fuerzas en un sistema de equilibrio. Entonces, la equilibrante y la resultante son iguales. Esas son fuerzas concurrentes. Ahora, si yo quiero hacer fuerzas colineales de igual sentido o de sentido contrario, tiene que ser este ángulo y este ángulo tienen que ser iguales para ser colineales de igual sentido. Observen, voy a llevar el A2 voy a llevar a 0. ¿Vieron? Ahora hago como un pequeño zoom. Ahí hago como un pequeño zoom. Acomodo las leyendas acá, porque las leyendas van cambiando de lugar cuando uno hace zoom. Fíjense, otra vez tengo 40 kilogramos, la flecha verde, que va desde el punto A al extremo de la flecha verde. Ese es 40 kilogramos. Y después tengo la flecha roja. Fíjense, la flecha roja está escondida dentro de la flecha amarilla. Muevo para que ustedes vean. Ahí está la flecha roja moviéndose. ¿Ven?
y acá, y acá está, esta es la flecha verde. Cuando son del mismo ángulo, 0 y 0 en este caso, o puede ser otro valor, son fuerzas colineales de igual sentido. Fíjense, dice 40 acá, F1, y acá dice 50. Cuando son de igual sentido se suma, acá sí se suma escalarmente y vectorialmente da el mismo resultado. 40 más 50, 90. Fíjense acá en la equilibrante dice 90 y acá dice 90. Observen que la equilibrante acá está dando 180 grados de diferencia con la resultante. Esas son fuerzas colineales de igual sentido. Ahora, si yo difiero F1 y F2 en 180 grados, el ángulo, van a ser fuerzas colineales de sentido contrario. En este caso, veremos cómo queda. Corro este a 180 grados. Miren la flecha roja, es la que está mandando hasta llegar a 180 grados. El paralelogramo va a desaparecer. Ahí en 180 grados le dejo. Quedó 182. Cuesta un poquito hacer así. Ahí quedó 180 grados. ¿Ven? Ahí quedó 180 grados. Y este quedó 0. Si ustedes observan, la flecha roja que dice 50 está mirando hacia el lado del semieje negativo de las X. Y la flecha verde que se ve acá, el equilibrante y la resultante están todos cimados. Yo voy a sacar esos nombres, equilibrante y resultante, en donde están la suma de esas dos fuerzas. Acá donde dice equilibrante y resultante, yo voy a hacer que quede oculto el nombre porque si no, no puedo ver ahí en el gráfico. Propiedades en resultante y estilo del rótulo oculto. ¿Ven? Voy hacia atrás a la equilibrante, propiedades, estilo del rótulo oculto. Y vamos a manejarnos por colores. Miren ahí. Observen ahora. F1 40. F2 50. El F2 va de A a Q. Y el F1 va de A al punto P. Fíjense que la resultante acá dice 10 y lleva el ángulo 180 grados. O sea, se restó y lleva el sentido de la fuerza mayor, la fuerza mayor que es 50. Por eso dice 10 y 180 grados. Y la equilibrante, que es la resultante, está con la flecha o vector amarillo, que es de A al punto B, del punto A al punto B. Y la flecha celeste, que es la equilibrante, dice 10 y 0 grados. Esas son las fuerzas colineales de sentido contrario. Entonces, repasamos. Para las fuerzas concurrentes, tienen que tener un ángulo determinado y se forma un paralelogramo. Para las fuerzas colineales de igual sentido, los dos ángulos tienen que ser iguales y las fuerzas se suman, F1 más F2, los módulos de la fuerza. Y cuando tiene 180 grados, son fuerzas colineales de sentido contrario. Y estoy buscando 180 grados. Y cuando la difieren en 180 grados, ahí dice 0 y acá dice 180. Significa que las fuerzas son de sentidos opuestos. Se debe restar el más grande, 48,3 menos 40, ¿no es cierto? Y va a quedar 8,3 como resultante. Eso es lo que vamos a diseñar y vamos a hacer todo este trabajo para que ustedes vean cómo es. Esta es la manera de introducción.